Bueno, vamos a hacer ahora unos comentarios sobre las respuestas del cuestionario 1, para ver cómo eran cada una de las respuestas y opciones que había planteadas en ese cuestionario 1. Voy a ir siguiendo, no sé si el orden que ustedes tienen, el que les aparece, porque a veces aparecen mezcladas las consignas. Yo voy a seguir el orden que tengo, después búsquenla en todo caso. Bueno, la primera dice, de acuerdo a la concepción de ser humano que planteaba la cátedra, señale en cada caso si la afirmación es verdadera o falsa. O sea que ahí el tema de la consigna propone pensar la concepción del ser humano que se había planteado en las primeras clases. Bueno, dice, las opciones son, la subjetividad se puede explicar desde las ciencias naturales. Bueno, eso es falso porque la dimensión de sujeto no es estudiada, como lo planteamos nosotros, por las ciencias naturales, sino por las ciencias humanas o culturales. Entonces, las ciencias de la naturaleza estudian la dimensión de objeto. Ahí tenemos la biología, la química, la física, la astronomía, que van hacia producir un conocimiento, buscan producir un conocimiento en torno al objeto. El ser humano es una entidad biopsicosocial. Y sí, eso lo vimos, es muy sencillo, ¿no? Es verdadero. Las tres dimensiones biopsicosocial, que nosotros la llamamos cuerpo, sujeto y el vínculo, sujeto del vínculo, que es la parte social, pero es lo mismo. La tercera opción de esa consigna era, no es necesaria la dimensión biológica para entender lo que es el ser humano, ya que conociendo al sujeto del vínculo es suficiente. No, es falso, porque lo acabamos de decir, tiene tres dimensiones el ser humano. Si prescindimos de la dimensión biológica, si decimos que no es necesaria, que solo con el sujeto del vínculo es suficiente, estamos de alguna manera reduciendo estas tres dimensiones a dos. Por lo tanto, no, las tres son necesarias para conocer al ser humano en su integridad. Después, la opción 4 de esta consigna es, para comprender el comportamiento humano son necesarias tanto las categorías de sujeto como de objeto. Y sí, es verdad, porque con eso englobamos la totalidad, ¿no? El ser humano tiene esas dos dimensiones, la del sujeto y la del objeto. No como los animales que pertenecen a la categoría del objeto solamente, porque lo dijimos, la subjetividad es patrimonio del ser humano para nosotros. Es una categoría exclusiva del ser humano, la subjetividad. Bueno. La segunda consigna, pasamos a la otra. Teniendo en cuenta lo trabajado sobre Jung, señalar si la afirmación es verdadera o falsa. Bueno, acá el centro de la consigna gira en torno a lo que vimos sobre psicólogo suizo, autor suizo, psiquiatra y psicoanalista, no era psicólogo, era psiquiatra y psicoanalista o de psicología analítica. Bueno, si la afirmación es verdadera o falsa. A las opciones, las personas son introvertidas o extrovertidas de acuerdo a la educación que reciben desde niños. No, es falso porque, ya lo dice el autor, lo vimos en la clase, las tendencias introvertido-extrovertido son innatas, no dependen de la educación. Además, dice que la educación puede incluso producir una contrariedad en la persona si la educación va en contra del tipo psicológico innato con el que nace, la tendencia mayoritaria con la que nace la persona. Toda persona posee ambas tendencias, introvertido y extrovertido. Sí, es cierto, eso lo dice Jung, nacemos con los dos, acuérdense siempre el simbolito de Yin y Yang, nacemos con los dos, lo que pasa es que una predomina sobre la otra, ¿no? Y se van compensando. Pero las dos están siempre presentes. Recuerden que yo les había dejado un ejercicio de si se podía pensar una persona que fuese solamente de un tipo y que careciera del otro. Sería imposible. Los comportamientos de las personas permiten deducir a qué tipo psicológico pertenecen. Y sí, eso aparece en una de las clases.
abajo de todo de una diapositiva, las conductas de las personas transparentan el tipo psicológico. O sea, lo que la persona vaya haciendo y mostrando en su hacer nos va a permitir deducir o sacar conclusiones para conocer a cuál tipo psicológico pertenece o predomina en esa persona. Bueno, esto es muy importante porque después cuando avancemos sobre las escuelas de psicología vamos a pensar podríamos decir, esta opción de la consigna la vamos a aplicar a las producciones psicológicas de los fundadores de las escuelas de psicología. Esas producciones psicológicas se pueden pensar en términos de conductas o comportamientos. Entonces, ¿qué expresan en términos de tipos psicológicos esas producciones psicológicas que se plasmaron en teorías, ¿no? O en conocimientos psicológicos? Por eso lo ponemos acá para que vaya quedando claro cuál es la idea, que se incorpore cuál es el pensamiento que hay que ir siguiendo en esta propuesta de la cátedra. El tipo psicológico extrovertido se asocia más a la subjetividad. No, ya que la libido se dirige al sujeto. No, el extrovertido se dirige hacia el objeto. Por lo tanto, no se asocia tanto a la subjetividad, no mira para el sujeto, para el mundo interior. El tipo extrovertido mira para el mundo exterior. Pasemos a la tercera. En el texto de Jung, este autor afirma que los seres humanos son o bien extrovertidos o bien introvertidos. No obstante, ambas tendencias, la que indica una dirección hacia el objeto extrovertido y la otra que señala un predominio hacia el sujeto introvertido, se encuentra siempre presente en todas las personas. Sí, es cierto. Es así. Estaba un poco implícita en la consigna que ya comentamos. Es verdadero. Teniendo en cuenta Lagash, indicar para cada caso si la afirmación es verdadera o falsa. La cuarta. Estamos en la cuarta. Entonces acá hacia el centro es Lagash. El capítulo de Lagash. El psicoanálisis, dice una de las opciones, son 6 opciones. El psicoanálisis es una escuela de psicología más. Sí, es cierto. Esa es una de las posibilidades que surgen de la lectura del texto del capítulo de Lagash. Él lo plantea como, al psicoanálisis lo plantea como una escuela de psicología más. Es verdadero. La existencia de muchas escuelas de psicología se pueden explicar por lo complejo de las conductas humanas. Efectivamente. Lo habíamos dicho con el ovillo de lana y cómo esa complejidad de la conducta humana, que tiene muchas dimensiones, requiere de distintos abordajes, ¿no? De cada una de esas dimensiones, y esos distintos abordajes son los que dan lugar a las diferentes escuelas de psicología. Por lo tanto, podemos explicar la existencia de muchas escuelas de psicología a partir de lo complejo de las conductas humanas, es verdad. Ese es el razonamiento que habíamos hecho. La psicología y el psicoanálisis son 2 campos del conocimiento independientes. Bien, también. Porque esa es la otra posibilidad que plantea Lagash en el texto. O que la psicología se incluya, o mejor dicho, el psicoanálisis se incluya en la psicología, o pensarlo como 2 campos independientes de conocimiento. Las 2 posibilidades están. Las conductas autoplásticas modifican al organismo tanto mental como simbólicamente. No, porque las autoplásticas es mental y corporalmente. Simbólicamente, acuérdense, aloplástica. Por ser la psicología una disciplina científica más y poder generar sus propios conocimientos, dice la otra consigna, o la otra opción, ya no necesita de la información humanística y científica de otra ciencia. No, eso es falso. Por más que genere sus propios conocimientos, ¿no? y se establezca como una disciplina científica más e independiente, no por eso va a prescindir de la información humanística y científica de otras disciplinas científicas. Tiene que dialogar, ahí está la interdisciplina. Dialogar. En realidad todas las ciencias dialogan hoy en día. Y en esa época también. Entonces, el hecho de que Lagash trabaje esta idea de que
la psicología es una ciencia, ¿no? Tiene una unidad, por más que haya multiplicidad en su interior y todo eso que estuvimos viendo, eso no implica que tenga que estar aislada. Son dos cosas distintas. Entonces, guarda con eso. El escándalo del psicoanálisis, dice la última de las 6 posibilidades que se planteaban en esta cuarta consigna, dice: el escándalo del psicoanálisis reside en señalar el papel que la sexualidad y la agresividad desempeñan en la vida de cada persona. No, es falso, ¿no? Acuérdense que ese señalamiento lo hace Lagash en el capítulo 1 y dice, no, el escándalo ¿cuál es? Y que las infiltraciones de lo fantástico en lo que nos parece lo más natural, es decir, la presencia del inconsciente en la vida diaria. Ese es el escándalo del psicoanálisis, que es la tercera herida narcisista. Bueno, pasamos a la quinta consigna entonces. La clasificación de las acciones que plantea Lagash muestra que es incorrecto caracterizar a la conducta como una entidad compleja. Eso es falso, porque precisamente él parte de que la conducta es compleja y entonces ahí hace la clasificación. Al desglosarla, ¿no? Al analizarla, al separar estas distintas partes de esa complejidad, ahí va haciendo la clasificación de autoplásticas, aloplásticas, las divide hacia adentro. Entonces todo se desprende ¿de dónde? Y de haber planteado inicialmente que la conducta es compleja, es decir, que tiene muchas dimensiones o áreas. Y entonces ahí después de eso, él clasifica esas dimensiones o áreas según su propuesta de auto y aloplásticas. Bueno, vamos a la sexta. Para Lagash, la vida mental funciona al margen de las estructuras biológicas. La vida mental al margen de las estructuras biológicas, ya que aquella, es decir, la vida mental, está conformada por la conciencia y el inconsciente. Bueno, que esté conformada por la conciencia y el inconsciente, lo cual es cierto según Lagash, que la vida mental no la exime de que se apoye en estas estructuras biológicas extraconscientes, dice él. Entonces, y sí, porque la vida mental se apoya en el cuerpo. Volvemos al planteo del ser humano, ¿no? Cuerpo y este sujeto, o biopsico, si ustedes quieren ver estas dos dimensiones. La vida mental es lo psico, el cuerpo es lo bio, van juntos. Entonces, la vida mental no está descolgada del cuerpo, el inconsciente y la conciencia, sino que hay un entramado, hay una articulación. Después habrá que pensar, proponer algún modelo de articulación, pero ese es otro tema. Pero que están ensamblados uno con otro y que hay un ida y vuelta. Y sí, porque si no estaríamos volviendo, ¿no?, a que, no sé, a esos planteos donde la vida mental es un alma que flota, ¿no?, por fuera independientemente del cuerpo y no tiene conexión. No, van juntos siempre. Que los separemos para estudiarlos a los fines didácticos o de conocimiento, entonces lo tomamos como separado en algunos momentos y nos olvidamos de esa conexión, bueno, pero después hay que hacer el camino para atrás y decir, bueno, no nos olvidemos de esa integralidad de la cual partimos, ¿no? El ser humano como biopsicosocial, eso siempre está de fondo, ¿no? Entonces, ahí también, cuidado. Después dice la 7, de acuerdo a la concepción del ser humano que plantea la cátedra, o sea, volvemos a la concepción del ser humano, lo que vimos, como los nacimientos, el primer nacimiento, el segundo nacimiento. De acuerdo a esa concepción y esa lógica, la subjetividad es el resultado del encuentro de lo social con el cuerpo biológico. Y sí, acuérdense que el cuidado de esos otros auxiliares o de la familia que hacen sobre el recién nacido, que es puro cuerpo biológico, esos cuidados que vienen de lo social, porque la familia o los padres serán los representantes de lo social, ¿no? Entonces, lo social
se apropia de ese cuerpo biológico y ahí en esa interacción, decíamos nosotros, es donde surge el sujeto, ¿no? Es una consecuencia de ese encuentro. Lo habrán visto así también, me imagino, en Desarrollo 1, ¿no? Porque es la forma habitual en que se lo ve. Se lo puede plantear de distintas maneras, pero siempre se reduce a eso. Siempre se reduce a eso. Lo social sobre el cuerpo biológico, la consecuencia es lo psíquico. Si no está ese encuentro, y no se puede, el cuerpo solo no puede generar lo psíquico. Y lo social sin el cuerpo biológico tampoco puede generar lo psíquico. Así que necesitamos al principio esos dos términos para dar lugar al tercero. O sea, lo biosocial da lugar a lo psico. Bueno, seguimos con la consigna 8. ¿Cuál de las siguientes opciones son correctas o incorrectas teniendo en cuenta la siguiente frase de Lagash? Desde hace tiempo, dice Lagash en el capítulo 1, en las primeras páginas, no sé si lo pueden ubicar ahí, la tercera página. Desde hace tiempo dice, he sabido que en la percepción la conciencia no es un receptáculo pasivo de las sensaciones. Entonces acá la idea de esto es pensar un poco esta dinámica de la percepción con las categorías de sujeto-objeto, empezar a diferenciar un poquito a partir de esta frase de Lagash, empezar a diferenciar cómo es la dinámica de la percepción, ¿no? De los órganos sensoriales que perciben, que viene un estímulo de afuera, una sensación que ingresa, ¿no? Y que va a la conciencia, cuál es el papel de la conciencia en eso. Cosa que vamos después ir avanzando en detalle en las clases que siguen, sobre todo en relación a la historia de la psicología. Entonces, es un poquito para empezar a pensar esas cuestiones a partir de la frase. Y dice, la percepción, ahí tiene 4 opciones de interpretación de esta frase, a ver si son correctas o incorrectas. La primera dice, la percepción es lo mismo que la conciencia. Y no dice eso Lagash, aparte, en sentido común, uno piensa un poquito y bueno, percibir es una cosa y después la conciencia está en otro lugar, en otro momento. Una cosa es percibir, que eso implica que los órganos sensoriales se pongan en contacto con objetos del mundo, con cosas del mundo. Entonces percibimos el mundo, ya sea a través de cualquiera de los órganos sensoriales, ¿no? La vista, el oído, el tacto. Y después eso va a parar a la conciencia, llega después a la conciencia, ¿no? Entonces percibir y conciencia no es lo mismo. Entonces es incorrecta esa afirmación. Y no dice eso Lagash aparte. La conciencia modifica las sensaciones percibidas. Y es correcto, porque Lagash está diciendo eso. Él dice, miren, la conciencia no es un receptáculo pasivo de las sensaciones. Receptáculo es un recipiente. Entonces pensemos que la conciencia es como un recipiente donde llegan las sensaciones que vienen de afuera, a través de la percepción. Entonces él dice, no es un receptáculo pasivo, o sea que está ahí como no hace nada con lo que recibe, de las sensaciones. No, si no es un receptáculo pasivo, es un receptáculo activo, ¿no? Por lo tanto, recibe las sensaciones y las modifica de alguna manera, las reacomoda, las reinterpreta. Las reinterpreta. Entonces por ahí va la cosa, ¿no? Que la conciencia no es pasiva, sino que llegan las sensaciones del mundo, las modifica y después nos enteramos de lo que es el mundo. Entonces, el mundo representado no es lo mismo que el mundo que está ahí afuera, el que percibimos. El que percibimos está perdido. Es un poquito parecido a lo que vimos con el introvertido y Jung, ¿no? Que él dice, el introvertido acentúa esa característica subjetiva que tiene toda percepción, ese toque de subjetividad que tiene toda percepción, algo así dice. Es lo mismo que dice acá, que al percibir siempre algo de sujeto, en este caso la conciencia, se involucra y modifica lo percibido, ese momento subjetivo de la percepción, ¿no? Es la no pasividad de la conciencia, ¿no? O sea, su actividad. Su actividad es
podríamos decir, interpreta, entonces ahí está activa. No es un espejo, porque durante mucho tiempo se pensaba eso y después lo vamos a ver nosotros, en la historia, que se podía reflejar el mundo tal cual es en la conciencia. Existía esa ilusión, que podríamos llegar a eso. Y después va a haber un señor que vamos a ver nosotros un poco más adelante, un filósofo, y ustedes lo tendrían que ver también en Introducción a la Filosofía, Immanuel Kant, que va a decir que, la cosa en sí, va a decir él, el mundo tal cual es está perdido. Nunca lo vamos a llegar a saber. ¿Por qué? Porque siempre hay una actividad de la mente, dice él, que modifica la percepción. Bueno, eso estamos adelantando algunas cosas, pero esta frase condensa muchas cosas, ¿no? Condensa muchas cosas. La tercera de las opciones dice: el sujeto es pasivo frente al objeto en el acto de percibir. El sujeto es pasivo frente al objeto en el acto de percibir. Y no, es lo que acabamos de decir, ¿no? La conciencia es activa, no es pasiva, ¿no? No es pasiva, entonces el sujeto no es pasivo. Algo hace siempre cuando percibe, ¿no? Entonces modifica el objeto. Da su versión del objeto, la versión del sujeto. Entonces no es pasivo frente al objeto en el acto de percibir, ¿no? Sino que participa activamente. Que lo sepamos o no es otra cuestión. 4. Las sensaciones corresponden al objeto y la conciencia al sujeto. Y sí. Entonces ahí ponemos del lado de las sensaciones el objeto, ¿no? El mundo exterior, ¿no? Y del lado del sujeto la conciencia, lo que veníamos diciendo. Efectivamente. Entonces le estamos aplicando a la frase de Lagash, a esta frase le estamos aplicando la categoría de sujeto y objeto que nosotros vimos. Bueno, y vamos llegando ya a las últimas, a la 9. Dice la 9, siguiendo la clasificación de Lagash de las acciones o conductas, señalar a cuáles de las mismas pertenecen los siguientes ejemplos. Entonces la clasificación que él hace son esas 4. Acuérdense: autoplástica, mental, corporal, aloplástica, materia simbólica. Entonces ahí hay que meter los ejemplos estos en cuál categoría de esa clasificación entra. Las imágenes de los sueños. Y bueno, esa es... La vida mental es los sueños, la vida mental autoplástica mental. Juegos infantiles de superhéroes. Entonces ahí la cuestión simbólica, podríamos decir, de los juegos, siempre simbolizan algo, un personaje. Entonces es aloplástica simbólica. Frotarse las manos, bueno, ahí está el cuerpo. Una actividad, una conducta netamente corporal, entonces será autoplástica corporal. Y la última, estudiar para un examen. De vuelta, actividad mental, ¿no? Cognitiva. Estudiar. Ese es el importante. Autoplástica mental. De vuelta. Bien, vamos a la última entonces. Cortita, es sobre el final del capítulo 1 de Lagash. Dice: Lagash concluye el capítulo 1 de la unidad de la psicología afirmando que... Entonces, en ese último párrafo del capítulo 1, a ver si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Si dice esto Lagash o no lo dice. Entonces, la primera afirmación dice: la psicología es una ciencia más. ¿Dice eso Lagash? Sí, dice eso. Dice eso, ¿no? Ocupa un lugar dentro del vasto mundo de las ciencias biológicas, matemáticas, no sé, algo así dice. Entonces sí, es una ciencia más. Existen tanto las psicologías como la psicología. ¿Concluye eso Lagash? Claro, porque dice la unidad y la diversidad, ¿no? La psicología es la unidad. Y las psicologías es la diversidad. Entonces, las dos cosas. Y por último, la psicología es tanto una ciencia exacta como humanística. No dice que sea una ciencia exacta. Al contrario, relativiza el nivel de exactitud del conocimiento psicológico. Entonces lo diferencia y dice, bueno, no se puede llegar con la misma exactitud a la verdad, dice algo así. Entonces, bueno, no es exacto, no es matemático esto, ¿no? Pero bueno, a veces la verdad no es exacta, ¿no? Hay que intuirla, ¿no? Hay que rodearla, decirla de distintas maneras, ¿no? Entonces, es otro tipo de conocimiento,
No tendrá la exactitud de las matemáticas o de la física, pero nos permiten conocer la verdad del mundo, la verdad de las cosas que nos rodean. Entonces, no es una ciencia exacta, es humanística. Es otro tipo de conocimiento, con otros métodos, etc. Bueno, listo. Entonces, esto era lo que quería compartir con ustedes para que le quede, si tenían alguna duda, ¿no? Le pueda aclarar cuáles eran las respuestas correctas de cada una de las consignas. Cualquier cosa, lo seguimos charlando en el foro, como siempre. Bueno, gracias.